No. Hoy sí traje todos mis papeles y de nada sirvieron. Me dice Diego que por qué lo abandonaste. Es que no creo que le bajamos porque los otros son 10. Tampoco hemos visto. Los va a dar aquí. Y eso se medio libre, no puedo leer mi casa. Tengo chorro. Tengo chorro. Si me hago un ratito, voy a Ustedes salieron pero los dos son con muy el raros. pato con los niños. Salen como 20. Bueno, buenos días. Vamos a platicar del séptimo par craneal o nervio facial. Para fines de evaluación, este es dentro del segundo parcial, luego hasta el sexto, ¿verdad? Bueno, sexto. Ah, y el examen ya está hecho si quieres. Dije, entonces sí es chiquito. No. Bueno, entonces el nervio facial es un nervio mixto. Rayas, ¿qué es un nervio mixto. Está formado por raíces motoras y por raíces sensitivas. Se va a encargar de la función motora de todos los músculos de la expresión facial. Va a encargarse de la función sensitiva, de la región retroauricular y del conducto auditivo externo. Pero aparte de eso tiene una función sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que se encarga de uno de los sentidos, ¿verdad? Se encarga de la percepción de los sabores o de la inervación de los dos tercios anteriores de la lengua. Entonces esa va a ser su función sensorial. Y tiene una función vegetativa, porque se encarga de inervar a las glándulas salivales y a las glándulas lacrimales. Entonces, por esto este nervio es un nervio mixto. La raíz motora va a ser el nervio facial propiamente dicho, y las otras van a partir, o vamos a tener fibras sensitivas generales y fibras sensoriales especiales que van a partir o van a nacer del ganglio o del nervio de Weisberg. Van a aparecer a partir del nervio de Weisberg. Y entonces se va a encargar de inervar a las glándulas sublinguales, submandibulares y a las glándulas lacrimales. Esto le tocaba supuestamente al Chapi, pero no vino. Sí, qué raro. Bueno, entonces, desde el punto de vista de generalidades, este nervio tiene funciones motoras, neurovegetativas, sensoriales y sensitivas. Motoras, músculos de la expresión facial; neurovegetativas, porque produce secreciones, saliva, lágrimas; sensoriales, porque inerva los dos tercios anteriores de la lengua; y sensitivas, del pabellón y el conducto auditivo externo. Entonces, por eso este nervio es un nervio especial, o es un nervio diferente. Nosotros, como vemos en esta imagen, vamos a ver que el nervio facial va a tener ramos colaterales y va a tener ramos terminales. Y dependiendo del trayecto que él tenga, van a ser los ramos colaterales. Va a tener intrapetrosos, va a tener extrapetrosos, y después vamos a tener los ramos terminales, que van a ser dos. Uno se dirige hacia arriba, que es el temporofacial. Técnicamente, para hacerlo fácil, el temporofacial inerva del maxilar superior para arriba. Y
y el otro se llama cérvico-facial. Va a inervar a todas las estructuras que están en la mandíbula. Entonces, la mandíbula es el cérvico-facial y el maxilar superior, el temporofacial. Incluso los labios, los músculos del orbicular de la boca están inervados de esa manera. El labio superior por el temporofacial, el labio inferior por el cérvico-facial. Entonces vamos a lo que es origen real y su origen aparente. Vamos a tener un núcleo motor, vamos a tener un núcleo vegetativo, son dos núcleos vegetativos, y vamos a tener núcleos sensitivos. En este caso, de los núcleos sensitivos, vamos a tener uno que lo vamos a encontrar dentro de su trayecto de la porción pietrosa del hueso temporal, pero ya lo vamos a mencionar. Entonces, el origen real van a ser las raíces motoras, se van a originar del núcleo motor principal del nervio facial, que lo vamos a encontrar en el puente, lo vamos a encontrar en la formación reticular del puente. Las fibras vegetativas van a proceder de dos núcleos que van a ser los núcleos lagrimales y los núcleos salivatorios, o también llamados núcleos parasimpáticos. Entonces, si se recuerdan cuando hablamos de los cortes, que los núcleos vegetativos servían para tragar y masticar, porque eran lagrimales, ¿verdad? Y salivatorios. Hay dos núcleos principales de los salivatorios que van a ser los núcleos salivales superiores y los núcleos lacrimonasales, que serían los otros núcleos vegetativos. Y las raíces sensitivas de nuestro nervio facial van a partir del tracto solitario. Entonces, las raíces sensitivas, de sensibilidad pura, se originan del tracto solitario, y un poquito más abajo va a dar raíces sensitivas también, que van a partir del ganglio geniculado. Recordamos que dentro del encéfalo se llaman núcleos y fuera se llaman ganglios. Entonces, este ganglio geniculado se va a formar en su trayecto dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Hace como un acordamiento dentro del conducto auditivo interno y sale por un conducto que se llama el conducto viniano, para después salir en el agujero estilo masculino, por ahí donde va a salir, ¿verdad? Que va a ser su origen óseo. Entonces tenemos núcleo motor principal, situado en la sustancia gris de la formación reticular del puente, o protuberancia es lo mismo. La raíz sensitiva unas van a nacer las raíces más externas de lo que es el ganglio geniculado, y las otras del núcleo del tracto solitario. Y los núcleos vegetativos que habíamos mencionado, teníamos lacrimales y salivales, ¿verdad? Entonces, esos no está tan complicado recordarlos, porque los habíamos mencionado incluso en las presentaciones anteriores. Su origen aparente es en el surco bulbo continuo, y van a emerger sus dos raíces, la raíz sensitiva y la raíz motora. Nace en el surco bulbo continuo entre el abducens y el vestíbulo coclear. O sea, ahí vamos a encontrar el origen aparente de lo que va a ser nuestro nervio facial. Entonces, nuevamente lo mismo, esto es básicamente repetir lo mismo para que nos acordemos de él. Nervio mixto, produce 4 modalidades de impulsos motores, parasimpáticos por las secreciones, saliva y lágrimas, sensitivo especial porque inerva los 2/3 anteriores de la lengua, y sensibilidad general. Origen real, fibras motoras del núcleo facial, fibras parasimpáticas de los núcleos salivatorios superior y del lagrimal, fibras sensoriales del tracto solitario y del ganglio geniculado. Y el origen aparente, surco bulbo continuo. ¿Okay? Hasta ahí creo que vamos bien. ¿Alguna duda?
¿Ah? Muy bien, bueno. Entonces, dentro de sus funciones tiene una función motora. Aquí inerva desde el punto de vista motor a los músculos de la mímica, a algunos músculos del cuello y al vientre posterior del músculo digástrico. Su función sensorial, el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, recoge la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja y alrededor del conducto auditivo externo. También recoge la sensibilidad del ángulo de la mandíbula, que el ángulo de la mandíbula es el único que no, de la única región de la cara, que desde el punto de vista de sensibilidad no es inervado por el trigémino, de ahí todo. Pero el ángulo sí lo da el nervio facial. Su función visceral, pues va a tener fibras secretoras y vasodilatadoras que inervan a las glándulas lagrimales, glándulas sudoríparas de la cara, glándulas submaxilares, salivales submaxilares, sublinguales, inerva a la arteria auditiva y a los vasos de la mucosa, del paladar nasofaríngeo y de las fosas nasales. Entonces tiene que ver con la expresión facial, sentido del gusto, sensibilidad, secreciones, lagrimales, saliva, transmisión de sonidos, porque tiene que ver también con la inervación del músculo del estapedio y con el músculo del tensor del tímpano. Va a dar ramitos para estos dos músculos y como vamos a ver durante la presentación, tiene también conexiones con otros pares craneales, lo que lo hace importante. Entonces nosotros debemos de recordar las funciones generales, el origen real y el origen aparente. El origen óseo es a partir del agujero estilomastoideo, que es donde va a salir del cráneo, ¿verdad? Bueno, entonces este nace del surco bulbo continuo, tanto la raíz motora como la raíz sensitiva, y al salir del surco bulbo continuo, se mete en el agujero, en un agujero que se llama conducto auditivo interno. Ahí va acompañado del nervio vestíbulo coclear. Entonces se mete en el conducto auditivo interno. En el interior de este conducto va a meterse dentro de la porción de lo que va a ser la caja timpánica del oído interno, del oído medio. Y ahí va a tener un engrosamiento y va a ser un engrosamiento y un codo, este que vemos acá. Y este engrosamiento, este codo que se hace aquí, es lo que vamos a llamar el cambio geniculado. Entonces, a partir de ahí, van a nacer las raíces sensoriales que se van a dirigir hacia los 2/3 anteriores de la lengua, a partir de estas raíces que estamos formando acá. Entonces, dentro del conducto auditivo interno, penetra un orificio, que va a ser el acueducto de Falopio, atraviesa el espesor del peñasco del hueso temporal y sale del cráneo en un agujero que se encuentra entre la apófisis estiloides y el mastoides, y por eso se llama agujero estilomastoideo, por el lugar donde está. Si nos recordamos entre qué estructuras está, es más fácil recordar el nombre. Entonces sale por el agujero estilomastoideo y se mete dentro de la glándula parótida. Y dentro de la glándula parótida se va a dividir en sus dos ramos terminales, el temporofacial y el cérvico-facial. Entonces, cuando sale, penetra esta glándula que tenemos acá, que es la glándula parótida. Esta la tenemos por delante del conducto auditivo externo, está aquí en esta porción de la cara, y al salir el nervio se mete ahí. Tiene un segmento extrapetroso bien cortito, o sea, cuando sale del cráneo a la parótida tiene un segmento cortito, pero también da rayos colaterales en ese pequeño segmento. Entonces, al penetrar la parótida,
Lo vamos a encontrar en el interior y se divide en sus dos ramos terminales. Esta relación del nervio facial con la parótida es bien importante. Si nosotros tenemos que hacer una cirugía de parótida, tenemos que explicarle al paciente que el riesgo de lesionar al nervio facial es muy alto. Si tenemos un tumor de la parótida, seguramente le vamos a dejar la boca por un lado como si fuera máquina de escribir, porque vamos a lesionar al nervio facial y vamos a tener lesiones bien serias, ¿verdad? Porque son lesiones estéticamente muy visibles, ¿sí? Esa operación que se hace en las personas como para que ya no tengan cachetes, ¿es eso? ¿La bichectomía? No, la bichectomía es otra cosa. Si ustedes ponen atención, en esta imagen tenemos a la parótida. Este músculo, ¿cómo se llama? El bucinador. Y el bucinador es penetrado por el conducto del seno, que es el conducto de drenaje de la parótida. Por debajo del bucinador tenemos a la bolsa de Bichat, que es una bolsa de grasa. Entonces tenemos a la parótida, al músculo y por debajo a la bolsa de Bichat. Entonces lo que quitan es esa bolsa de grasa. Ahí no hay lesión del nervio. Bueno, sí lo puede uno lastimar, algunos de sus ramos terminales si no tiene cuidado, pero ese es solo para dejarle los cachetes chupados a las veces. Pero eso después como que la piel se pone flácida, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, las personas que se quitan las piel de chato, o sea, cuando ya envejecen, o sea, la piel se pone flácida, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí, o sea, lo que pasa es que las bolsas de Bichat te dan la forma del cachetillo de... Y si lo quitamos, por supuesto que va a quedar un poquito flácido, pero con ejercicios y terapia se recupera el tono, porque el tono lo tiene el músculo y lo único es que como queda un espacio vacío hay que llenarlo. Pero eso es algo muy común ahora, que se quiten los cachetes. Entonces nosotros vamos a ver que nuestro par craneal va a tener diferentes segmentos. Donde va pasando, va a ser cada uno de los segmentos. Vamos a tener una porción laberíntica, porque pasa cerca del laberinto del conducto del oído interno. Una porción timpánica, porque atraviesa la caja del tímpano. Una porción mastoidea, y va a tener porciones fuera del cráneo. Entonces, en el segmento laberíntico va a tener un trayecto horizontal desde el conducto auditivo interno hasta el ganglio geniculado, y ahí forma un acodamiento. Ese acodamiento se va a llamar codo o rodilla. Casi siempre en estas estructuras anatómicas, cuando hace un doblez, se le llama codo o se le llama rodilla. ¿Se acuerdan? Incluso en los surcos, ¿verdad? Teníamos codos del surco central. En el segmento timpánico recorre la pared medial de la cavidad timpánica y al llegar al otro mastoideo forma otro codo, forma el segundo codo o segunda rodilla. En el mastoides, pues va a estar cercano o va a pasar cercano a lo que es el tímpano y busca su salida por el agujero del supramastoideo. Este nervio entonces tiene una distribución dentro del hueso temporal, por eso se llama intrapetrosa. Otra cuando sale extrapetrosa y los ramos terminales. Nos va a dar 5 colaterales intrapetrosos y 5 colaterales extrapetrosos y 2 ramos terminales. Entonces, los intrapetrosos va a ser el nervio petroso superficial mayor, el nervio petroso superficial menor, el nervio del músculo del estribo, el nervio de la cuerda del tímpano, un ramo anastomótico para el neumogástrico, quiere decir para el nervio vago. Entonces es un ramo anastomótico para el vago. En los extrapetrosos vamos a tener un ramo anastomótico para el glosofaringeo, un ramo auricular posterior, un ramo para el vientre posterior del bigástrico, un ramo del estiloioideo y un ramo lingual y sus ramos terminales.
el temporofacial y el cervicofacial. Esta imagen, para fines de evaluación, sí no la debemos aprender. ¿Sí? Para esta evaluación. Está puesta la presentación en la plataforma. O sea, si ustedes la revisan, ya están habilitadas todas las presentaciones de clase. ¿Cuál? Muy complicado. Gracias. Gracias. De nada. Entonces, dentro del hueso temporal, vamos a meter al nervio petroso mayor, al nervio del estapedio, al nervio de la cuerda del tímpano, al nervio auricular mayor. Vamos a adelantarnos esta que creo que la tengo aquí en otra más clara. Bueno, entonces vamos a tener ramas intrapetrosas. Tenemos al nervio petroso superficial mayor. Este nervio petroso superficial mayor se desprende del ganglio geniculado. Y si se desprende del ganglio geniculado, tiene que ser un ramo sensitivo, ¿verdad? Solo los nervios sensitivos tienen ganglios. Los motores no tienen ganglios. Entonces, el nervio petroso superficial mayor se desprende del ganglio geniculado, pasa por el agujero del falopio, recorre la cara antero-posterior del peñasco y se termina uniendo al nervio profundo para formar a un nervio que se llama nervio vidiano. Este nervio vidiano termina en un ganglio que se llama el ganglio de Becker. El ganglio de Becker. Entonces el nervio petroso superficial mayor es este que tenemos acá. Si hay un nervio petroso superficial mayor, hay un menor. Este también se origina del ganglio geniculado, sale del peñasco, recorre su cara antero superior y termina en el ganglio óptico. Se dirige hacia la fosa cigomática y ahí termina su recorrido. Entonces el nervio petroso superficial mayor nace del ganglio geniculado, sale por el llante de falopio, llega a la cara anterior, a ese nivel recibe al nervio petroso profundo mayor, que es un ramo del gloso faríngeo, y hacen una asa anostomótica. Esta asa es importante porque es una de las comunicaciones que tiene nuestro nervio facial. Entonces el nervio petroso superficial mayor con el nervio petroso profundo mayor, que es ramo del gloso faríngeo, van a formar un asa que forma parte del plexo nervioso pericarotídeo. ¿Sí? Bueno, y de estos dos, del nervio petroso superficial mayor y del profundo mayor, se forma un nuevo nervio, que es el nervio vidiano. El nervio vidiano. Es bien largo, porque va a la vista y a la... Ah, no, son veces. No viste. Qué bueno que no viste. Las cosas no las debes saber. Esa va a ser pregunta de examen. ¿A dónde va el nervio vidiano? No se puede repetir. De la vista hacia el. ¿Va de la vista? Ajá. Vidiano, o sea, de la vista y. Ah, No se mentira, tú ahí. Bueno, después tenemos el nervio del músculo estapedio o nervio del músculo del estribo. Es un nervio motor que se origina en el segmento mastoideo del facial y llega al músculo del estribo de la cavidad timpánica. Tenemos al otro nervio, que es el nervio de la cuerda del tímpano. Ese lo vamos a encontrar acá, es este que vemos acá, el nervio de la cuerda del tímpano. Recorre al tímpano en su cara posterior y se fusiona con el nervio lingual. Este nervio lingual es el que llega a la lengua
y se encarga de la inervación de los 2 tercios anteriores de la lengua. Tenemos otro que es el ramo sensitivo del conducto auditivo externo y el ramo comunicante del nervio vago. Entonces ya vimos que tenía un ramo comunicante. ¿Con cuál? ¿El anterior? Con el glosofaringio para formar el nervio miliar. Ahorita tenemos un nervio comunicante para el nervio vago. Entonces, nace antes, este nervio comunicante para el nervio vago, nace antes de que el nervio facial salga del agujero estilomastoideo. Este después se dirige hacia atrás y en el mastoides teníamos un pequeño agujero en la parte posterior que se llamaba conductivo mastoideo. En el mastoides hay un hoyito atrás, que es el conductivo mastoideo. Ahí va a salir este ramo comunicante del nervio vago. Entonces el nervio del músculo del estribo es un nervio específico para el músculo del estribo, ¿verdad? Nada que ver, nada muy difícil el cuerda del tímpano nace en la porción mastoidea, se introduce por un canal que lo lleva a la caja del tímpano. No hemos estudiado el aparato de la audición, pero la caja timpánica es donde encontramos a los huesecillos, ¿verdad? La cadena de huesecillos. Ese es el oído medio. Y el oído interno va a estar formado por la trópea, la cóclea y el líquido y el sáculo. Entonces a ese nivel se une con el borde posterior del nervio lingual que sigue su recorrido hacia a los 2 tercios anteriores de la lengua. Entonces el nervio cuerda del tímpano y el nervio lingual van a tener una comunicación o van a tener una conexión y van a compartir áreas de inervación. Las ramas colaterales entonces intrapetrosas son esas, son todas las que se dan dentro del hueso, son 5, ¿verdad? Las ramas colaterales extrapetrosas, vamos a tener un ramo anastomótico del glosofaringio, el auricular posterior, el del vientre posterior del epigástrico, al estiloioideo y el nervio lingual. Esas son ramas extrapetrosas. Las da cuando sale por el agujero estilomastoideo antes de entrar a la parótida. Entonces, ese es el segmento extrapetroso. Un segmento bien cortito, ¿verdad? No es un segmento muy grande. El ramo comunicante con el nervio glosofaringio va a formar un asa. Y en este caso se va a llamar el asa de Haller. Entonces, este ramo comunicante se origina cuando el nervio acaba de salir del cráneo, por el agujero estilomastoideo, cruza la cara anterior de la vena yugular interna y termina en un ganglio, en el ganglio inferior del nervio glosofaringio. Por eso es que hacen una unión, hacen un asa, una comunicación entre un nervio y otro. Entonces, el glosofaringio con el facial se llama asa de Haller. Eso sí lo recordamos. Vamos a formar la asa de Haller, la unión del facial con el glosofaringio. El nervio auricular posterior. Ese también nace por fuera del agujero estilomastoideo, rodea al músculo digástrico, se comunica en la cara lateral de la apófisis mastoides con el nervio auricular mayor, que es una rama del plexo cervical superficial. Entonces, este nervio auricular posterior, rama del facial, y el nervio auricular mayor, que viene del plexo cervical, se unen. Ahí no se anastomosan porque no son vasos, hacen sinapsis o hacen una unión y va a dar 2 ramos. Un ramo ascendente para los músculos auriculares posteriores, el auricular superior, y para los músculos de la cara medial de la oreja, y otro ramo horizontal
que va a dirigirse al vientre del occipital, o sea, al músculo occipital. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiamos músculos, el músculo frontal y el occipital se podían estudiar como músculos individuales o como uno solo, músculo occipito-frontal o separados. Están unidos por una membrana, ¿verdad? Tendinosa. ¿Cómo se llama esa membrana que une el frontal con el occipital? La galia aponeurótica. Esa es la galia aponeurótica. Entonces, el nervio auricular posterior del facial se une con el nervio auricular mayor del plexo cervical y dan ramos para los músculos de la oreja, básicamente, porque la oreja tiene músculos que, aunque nosotros no los hemos desarrollado, si no tendríamos movimiento de las orejas puro físico. Sería bueno. Y los ramos terminales, pues los dos ramos terminales van a ser el temporofacial y el cervicofacial. ¿En dónde se forman los ramos terminales del nervio facial? Dentro de la parótida. Eso es bien importante. Dentro de la parótida. El temporofacial técnicamente entonces va a inervar maxilar superior y los huesos de la cara, ¿verdad? Todos los de los maxilar superior para arriba, a todos los músculos de la expresión facial que están de aquí para arriba, a todos los inerva. El elevador del ala de la nariz, el cigomático menor, el cigomático mayor, el auricular de los párpados, el piramidal, el transverso de la nariz. Todos los que están de aquí para arriba, todos los inervan el temporofacial. Entonces se dirige al cuello del cóndilo de la mandíbula y se anastomosa con el aurículo temporal y se va a dividir en 3 ramos. Entonces el ramo temporofacial va a tener 3 ramos terminales. Un ramo temporal, un ramo frontal y un ramo, no, esos 5. Un ramo temporal, frontal, palpebral, nasales y bucales superiores. Casi igual que los grupos de músculos de la cara, ¿verdad? Están divididos en grupos. Entonces el temporofacial va a dar ramos temporales, frontales, palpebrales, nasales y bucales superiores, solo el labio superior. Mientras que el cervicofacial se va a encargar de inervar a todos los músculos que estén en la mandíbula. Al salir de la parótida, se dirige hacia abajo, se anastomosa con el plexo cervical superficial y se divide en 4 ramos. Ramos bucales inferiores, ramos mentonianos y un ramo cervical. Entonces el cervicofacial va a inervar algunos músculos del cuello, como sería el vientre posterior digástrico, al platisma. El platisma del cuello es uno de los músculos que todavía va a inervar nuestro nervio facial. El temporofacial entonces va a estar destinado a inervar todo lo que está en el maxilar superior, ¿sí? Vamos a ver que tiene varios ramos nerviosos y varias áreas de inervación. Ramos temporales, porque vamos a tener nervios temporal superficial y temporal profundo, inervan al músculo temporal. Ramos cigomáticos, ramos frontales y palpebrales y ramos bucales superiores. Solo el vientre superior del auricular de la boca es inervado por el nervio facial, o en este caso por el temporofacial. Los ramos temporales van a estar dirigidos al músculo auricular anterior y a los músculos de la cara lateral de la oreja. Los ramos frontales y palpebrales van a inervar al músculo frontal, a los músculos corrugadores de la ceja, al prócero piramidal y al auricular de los ojos. Los ramos cigomáticos van a estar destinados al cigomático mayor, al cigomático menor, al elevador del ala de la nariz, al elevador propio del labio superior
al elevador común del ala de la nariz y el labio superior y al depresor del tabique. Y los ramos bucales superiores para el músculo bucinador, para la mitad superior del orbicular de la boca y para el risorio de Santorini. Eso lo vamos a inervar con el ramo temporofacial. Los ramos cérvico-faciales pues nos van a dar ramos bucales inferiores, ramos mandibulares y ramos cervicales. En este caso, para inervar a lo que va a ser el platismo. Los ramos bucales inferiores van a estar destinados al orbicular de la boca en su vientre inferior, a la mitad del risorio de Santorini. El ramo mandibular, ese va a estar encargado de la inervación del músculo depresor del ángulo de la boca. Ustedes se recuerdan, se insertaba en la línea oblicua externa, el depresor del labio inferior y al cuadrado de la barba o mentoniano, que también estaba insertado en la línea oblicua externa, y un ramo cervical para el platismo, otro músculo que también estaba insertado en la línea oblicua externa de la mandíbula. Entonces estos son los ramos del nervio cérvico-facial. Esto era de Charlie Sam. Lindo el desgraciado. Bueno, entonces llegamos a la parte final de la presentación. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el nervio facial? Pues si sabemos que tiene funciones motoras y son los músculos de la expresión facial, tenemos que ver la similitud en los rasgos físicos de la persona, que sean rasgos simétricos, que no exista desviación de la comisura labial hacia ninguno de los dos lados, que no exista caída de los párpados, ¿verdad? La desviación de la comisura, ¿hacia dónde se va a dar si hubiera una lesión del facial? ¿Al lado enfermo o al lado bueno? Al lado sano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si este deja de hacer su función de tener al músculo tenso y se afloja, pues la comisura se va a correr hacia el lado que está bueno, que es el que está traccionando. Podemos diferenciar entre una lesión del nervio temporal cérvico-facial o el temporofacial. Sí, la ubicación. Podríamos distinguirla si es una lesión que desvía la comisura de la boca hacia abajo o hacia arriba, ¿verdad? Si la desviación es hacia arriba, sería nuestro cérvico-facial. Si es hacia abajo, sería el temporofacial. Si hay una lesión muy específica, ¿verdad? Entonces vemos si. No, porque sí, pero ¿cuál es el que está lesionado? Si el cérvico-facial se encarga de inervar al depresor del ángulo de la boca, al cuadrado de la barba, tira los músculos, tira la boca hacia abajo. Y si nuestra comisura labial se va hacia abajo, este está funcionando. Ya, este está bien. El que se lesionó fue el de arriba. Entonces, los músculos del maxilar no están inervados, por eso los jalamos. Jala el que tiene fuerza. Igual cuando se rompe un tendón en la mano, por ejemplo, como un ejemplo, si yo me rompo el tendón del flexor, si rompo el flexor, mi dedo se queda en extensión, ¿verdad? Y si me rompo el extensor, queda en flexión, porque el que está intacto domina, ¿sí? Bueno, entonces vemos simetría del rostro, desviación de la comisura, apertura de los ojos, si hay lagrimeo, si la frente está lisa, si no podemos hacer la expresión de corrugar la frente, de lucir el ceño, flacidez de las mejillas afectada, porque los músculos están aguados, no están tensos, desviación de la punta de la nariz, descenso del extremo de la ceja,
ampliación de la hendidura palpebral. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en un paciente si queremos ver lesiones del nervio facial. O podemos pedirle que identifique sabores usando solo la parte anterior de la lengua, son los tercios anteriores de la lengua. Y eso, mis niños, es el nervio facial. Porque aplaudimos. Entonces,